Hola, bienvenidos a la Sociedad de Astronomía de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a mi espacio de trabajo. Pues antes que nada, muchas gracias por estar presentes. Esta es la primera vez que presento esta plática, al contrario de muchas otras que han visto. Y tiene que ver con algo que me gustaría publicar en algún momento en el futuro, porque me parece que este tipo de cosas no se han investigado, no se han reflexionado y ojalá pueda hacerlo. Pues lo he llamado como explorando ideas sobre interacciones biológicas extraterrestres y la plática la he dividido en básicamente 5 secciones. En una primera voy a hacer consideraciones particulares de por qué sería relevante o por qué ahora podríamos hablar de interacciones extraterrestres. Eh, Después también las limitaciones a las que tenemos que considerar cuando hablemos de esto, algo sobre generalidades de lo que son las interacciones y finalmente las ideas puntuales que quiero señalar. Para concluir ya hacia el final de la plática, pues presentando las ideas que he expuesto. Bien, en principio, ¿por qué pensar en interacciones extraterrestres? Pues como la mayoría de ustedes saben, hasta el momento solamente existe un sitio en el universo donde estamos seguros que existe la vida. Esto es en la Tierra. La Tierra está girando alrededor de una estrella, esto es el Sol, y como todos sabemos, pues el Sol es una sola de los billones de estrellas que existen en nuestra galaxia, la Vía Láctea. En la Vía Láctea, pues también sabemos que es una sola de los millones de galaxias que existen en nuestro universo, y así nos podemos seguir porque si hacemos caso a algunas teorías de los físicos, pues sabemos que nuestro universo es uno de los posibles millones que pueden existir. Con esto, aunque suene repetitivo con algunas de las cosas que ya hemos comentado en la Sociedad de Astronomía, pues está claro que las posibilidades de que existan planetas semejantes a la Tierra pues son ilimitadas. Pero ¿en qué me apoyo para decir esto? Pues también en descubrimientos que recientemente se han consolidado, y es que sabemos que prácticamente todas las estrellas tienen exoplanetas, entendiendo como exoplanetas aquellos planetas que están por fuera del sistema solar. Entonces cualquier planeta que esté circulando o circundando otra estrella, pues se le considera como exoplaneta. Eh, Algún estimado por ahí ha indicado que muchas estrellas tienen al menos 2 exoplanetas. Si consideramos los billones y billones de estrellas que hay tan solo en la Vía Láctea, pues podemos pensar que hay billones y billones de exoplanetas. Eh, Todo esto lleva a pensar que al final, con todas estas posibilidades de espacios donde se puede establecer la vida, pues al final vamos a encontrar la vida extraterrestre, que nada más es cuestión de tiempo, que quizá no tenemos ahora los instrumentos y no sabemos ver de forma adecuada dónde está la vida. Es un problema, pero que ya lo estamos resolviendo, ¿no? En principio, por ejemplo, viendo dónde están los exoplanetas, ¿no? Entonces, en función de eso, pues es para mí algo inevitable que al encontrar vida extraterrestre, eh, pues podamos o tratemos de entenderla. Y para ello entonces pues es conveniente que ya vayamos pensando y hagamos propuestas de cómo va a estar funcionando esa vida. Para validar un poco lo que les he comentado, pues aquí les presento una gráfica con el número acumulado por año de exoplanetas que se han observado
o más bien que se han descubierto desde 1998 a la fecha, aunque los primeros exoplanetas fueron observados por ahí de 1918, pero no se les dio esa interpretación, se creyó que era otra cosa. Pero vayamos a entenderlo así, que a partir de pues a finales del siglo pasado pues ya se estaban registrando exoplanetas. Y como se dan cuenta aquí, pues recientemente con los telescopios, supertelescopios que han sido lanzados al espacio, que pues hemos tenido el descubrimiento de mucho más exoplanetas. Para indicarlo de manera muy puntual, a la fecha, o bueno, hasta el 1 de mayo de este año, se han registrado casi 5.000 exoplanetas, para ser preciso, 4.719, que ya están confirmados. Y estos han sido vistos en 3.490 sistemas estelares. Perdón, se me fue una ahí griega, lo que pasa es que estaba en inglés. Y en 772 de estos sistemas se ha visto que hay más de un planeta. Ahora, podrían decir ustedes, bueno, pero es que nos dijiste que había billones de exoplanetas. Pues sí, lo que pasa es que hasta el momento los instrumentos que tenemos, aunque son muy avanzados, realmente nos han permitido ver pues nada más hasta la colonia vecina de estrellas, y no hemos podido visualizar un poco más lejos. ¿Por qué? Por las mismas técnicas de observación de los exoplanetas. La técnica más común que ustedes ven en color verde en esta gráfica es la que utiliza la evaluación del tránsito, es decir, del paso del exoplaneta enfrente de la estrella que estamos viendo, y ese paso lo que ocasiona es que la estrella, aunque es a veces millones de veces más grande que el exoplaneta, ocasiona una reducción en la cantidad de luz que estamos recibiendo en la Tierra. Y si eso ocurre regularmente, lo que se considera es que pues efectivamente estamos viendo un exoplaneta. Pero noten esto, o sea, esa técnica que es con la que más hemos detectado exoplanetas, en realidad tiene un requisito, y es que los planetas estén orbitando exactamente en el mismo plano que la estrella. Si nosotros estamos en este punto y el exoplaneta pasa exactamente enfrente de nosotros, lo vamos a ver. Pero si pasa un poquito más arriba, ya no lo vemos. O si está orbitando alrededor en un sentido vertical, pues tampoco lo vamos a ver. Entonces no es de extrañar que no tengamos tantos, pero sí y hay otras técnicas de aproximación, pero esta del tránsito es la más común. Pero está claramente limitada. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad de que un sistema solar tenga planetas orbitando en el mismo plano que nosotros? Pues es muy, muy reducido. Bien, pero aún así, ya considerando este tipo de limitaciones, pues se calcula que tan solo en la Vía Láctea, nuestra galaxia, pues puedan existir hasta 11 billones de planetas, escuchen, como la Tierra. O sea, ya no estamos hablando de cualquier planeta, planetas gaseosos, planetas microplanetas, no, estamos hablando ya de planetas como la Tierra. Entonces, en ese sentido, pues las posibilidades de que encontremos vida como la Tierra, pues se incrementan tremendamente. Digo, antes, pues no sabíamos eso. Se podía intuir, pero no lo sabíamos, y hoy tenemos evidencia muy fuerte de que así es. Ahora, también en qué apoyo esta afirmación. Esto que están observando ustedes aquí es una gráfica donde en el eje de las X tenemos la distancia en parsecs de la Tierra a el punto donde han sido observados los exoplanetas, y en el eje de las Y tenemos el número de exoplanetas que han sido registrados. Estos son datos de la NASA de 2018, y como se dan cuenta ustedes, la mayoría de los exoplanetas han sido registrados muy cerca de la Tierra.
Esto es a unos cuantos años luz. Recordemos que el parsec es una medida de, pues una medida de muchas cosas, pero vamos a decirlo así como una medida de distancia, y es el número de años luz, que es 3.08 años luz. Entonces, como se dan cuenta ustedes, pues la mayoría de los exoplanetas han sido registrados más cerca de la Tierra. ¿Por qué? Porque es donde podemos ver, porque los instrumentos que tenemos es para lo que nos alcanza. Y de ahí, bueno, pues tenemos otros exoplanetas hasta 2000 parsecs. Entonces, pues todo esto indica que si tuviéramos instrumentos más poderosos y supiéramos cómo hacerlo, pues tendríamos mucho más exoplanetas registrados. Bien. Ahora, para seguir con esta idea de las interacciones biológicas, tenemos que asumir algo o tomar una idea que, de ser cierta, pues permite que sigamos avanzando. Y la idea es que básicamente la vida ocurre porque hay entidades autorregulables que usan la energía en la materia que está fluyendo en su medio ambiente para poder funcionar. Estas entidades autorregulables, pues un ejemplo muy puntual somos nosotros, eres tú, soy yo, es Toño, es Liz. Es decir, nos estamos componiendo constantemente. Somos un orden en el caos y nos autorregulamos, nos reproducimos, nos arreglamos en caso de que algo vaya o esté mal. Y para ello utilizamos la energía que fluye y la materia que está fluyendo también en el ambiente en el cual nos desarrollamos. Y un ejemplo muy claro de esto pues son las plantas, como el ejemplo que estoy poniendo aquí, ¿no? Donde la planta pues recibe la luz, que es la energía con la que va a funcionar, con la que va a atrapar compuestos químicos, como por ejemplo el dióxido de carbono, lo va a integrar a sus partes vegetativas, y donde también va a integrar nutrientes, minerales, etcétera, etcétera, y a través de ello va a lograr crecer. Entonces, para lo que sigue tenemos que considerar eso, y me refiero prácticamente a que los seres vivos utilizan energía y materia. Si no pudieran utilizar esto, pues no estaríamos viendo vida como tal. Ahora, pasando ya al siguiente tema, que tiene que ver con limitaciones de la charla que les voy a dar o de las ideas que les voy a presentar, pues quiero decir que esta aproximación no está considerando variaciones en energía. Por ejemplo, puede haber sitios donde haya mucha energía y eso influye en el crecimiento de los seres o de la vida. Pero puede haber otros donde no haya suficiente energía. Y un ejemplo puntual sería, por ejemplo, imaginen ustedes las selvas tropicales. Ahí hay mucha energía, el sol está cayendo a plomo y esa energía está siendo tomada por las plantas. Pero vayamos, por ejemplo, a una cueva, una cueva en las profundidades de la tierra, donde no hay energía, o bueno, comúnmente no hay energía. Hoy sabemos que la energía, los seres vivos podemos utilizar energía de otros tipos, no nada más de las estrellas. También puede ser, por ejemplo, energía calórica del centro de la Tierra, pero es totalmente distinto, ¿no? O sea, una selva tropical donde la energía está fluyendo todo el tiempo y en otro punto donde la energía no fluye. También depende de la materia que esté disponible. Podría ser un sitio donde hay suficiente energía, pero no hay materia. Entonces no habría con qué los organismos podrían construirse. Otras consideraciones es la química, en base a qué están constituidos los organismos. Por ejemplo, nuestra base es el carbono, pero podría, bueno, hay experimentos y demostraciones de que la vida se podría construir, por ejemplo, con sílice, porque tienen las suficientes conexiones para atraer otros elementos. La aproximación que les estoy diciendo no la tomen en cuenta, pero sin embargo es irrelevante para lo que les voy a comentar. Por otro lado está el tiempo. No es
El tiempo, como ustedes ya saben, no corre igual en la superficie de la Tierra que en lo alto de un edificio o, por ejemplo, en la estación espacial. Y, por supuesto, no va a correr cerca del horizonte de eventos de un agujero negro que a donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, esto, lo que les voy a comentar, pues tampoco está considerando ese tipo de variaciones, porque, eh, por ejemplo, si hay mucha energía y si hay mucha materia disponible, pues los organismos van a crecer rápidamente, inmediatamente. Mientras que si el tiempo está detenido, pues el crecimiento de un organismo podría tomar eh, millones de años, ¿no? Y eso afecta, pues, cómo se llevan a cabo las interacciones. Por otro lado está la fisiología, o sea, cómo está compuesto, cómo están funcionando los organismos. No voy a avanzar sobre eso. También cuestiones evolutivas, qué tanto potencial evolutivo tienen los organismos en función de las bases que tienen para construirse. Por otro lado está la ecología, en el sentido de cómo los organismos establecen relaciones con su medio ambiente, que también influye de alguna manera en cómo establecen pues este crecimiento y estas interacciones. Y finalmente, tampoco voy a considerar las interacciones en el sentido más común de cuando se piensa en extraterrestres, que es esta agresión directa hacia los humanos, o también hay que decirlo desde los humanos hacia otros organismos. Eso no lo voy a tomar en cuenta, aunque la aproximación puede ser útil. Ya para pasar a generalidades, permítanme que les platique acerca de lo que son las interacciones biológicas. Y básicamente una interacción biológica puede ser considerada como el efecto que tienen entre sí un par de organismos que viven juntos en una comunidad. Si consideramos, porque este es otro supuesto, que los organismos establecen relaciones entre sí porque van a obtener un beneficio de esa relación, podemos ponerle, si los dos organismos tienen un resultado positivo de la interacción que llevan a cabo, pues podemos ponerles más y más a los dos. Si tienen un efecto negativo, pues podríamos ponerle menos y menos a los dos. Y todo esto está pues ya bien establecido en avances teóricos, pues que los organismos comúnmente establecen este tipo de relaciones, ¿no? Positivas o negativas. Pero ¿cómo sabemos que son positivas o negativas? ¿Qué es lo que medimos? Al final, cuando un organismo establece una relación con otro organismo, eh, la medida final de que tiene una relación positiva o negativa la vemos en su adecuación o su fitness o, para decirlo en palabras más llanas, en el número de descendientes que deja para la siguiente generación. Entonces, si tenemos un organismo que de manera normal deja dos descendientes en la siguiente generación, si no establece una interacción, pero cuando establece la interacción con otra especie deja cuatro, pues estamos diciendo que le va bien. O sea que en general logró juntar la energía y la materia necesaria para incrementar el número de crías que deja. Si por otro lado ese organismo, en vez de dejar dos, al establecer una interacción deja uno, entonces decimos que es una interacción negativa. Esto es que reduce la cantidad de energía y materia que deja la siguiente generación, es decir, deja menos crías. Esa es la moneda de cambio y así es como medimos los biólogos si le está yendo bien a una especie o no le está yendo bien a una especie. Obviamente esto toma tiempo de medir, no es sencillo. Por ejemplo, si pensamos en organismos que se reproducen cada 10 años, pues tendríamos que esperar 10 años para ver cómo le fue a ese organismo. Si por otro lado tenemos organismos que se reproducen decenas de veces al año, o incluso por segundo se reproducen, como podrían ser algunas bacterias, bicho que nos ha estado molestando el último año, el COVID, pues es de ese tipo, ¿no? Se reproduce pues prácticamente cada segundo se lo dejamos. Ok.
Ahora, ¿qué tipos de interacciones biológicas uno a uno conocemos? Pues las podemos dividir en estas tres que les estoy presentando aquí. El mutualismo, que sería una interacción donde a los dos les va bien y representado, por ejemplo, con esta ave que está consumiendo un fruto de una planta. Lo que obtiene el ave es alimento y lo que obtiene la planta es dispersión de sus semillas. Entonces a los dos les está yendo bien y mejor que si no estuvieran presentes o si no estuvieran interactuando. Por otro lado tenemos el antagonismo. El antagonismo en este caso lo represento por ejemplo con este oso que está consumiendo un salmón. El oso obtiene un beneficio, pero el salmón obtiene un maleficio. ¿Por qué? Porque se lo comen y ya no se puede reproducir. El oso puede tomar la energía y la materia que está en el cuerpo del salmón, integrarla así y producir más crías. Pero el salmón ya no puede hacerlo, entonces le va mal. Esto puede ser representado en esto que les estoy presentando aquí, es decir, las especies establecen interacciones entre sí y les pueden ir de forma positiva o negativa. Hay otro tipo de interacciones que es mucho más difícil de demostrar, que se llama neutralismo. Este neutralismo implica que aunque las especies estén en contacto, no les pasa nada, ni es positivo ni es negativo, pero eso es más difícil de demostrar que el mutualismo y el antagonismo. Y me voy a centrar entonces a partir de aquí nada más en mutualismos y antagonismos. Ahora, las cosas son más complejas. Les presenté, pues me voy a regresar a esta interacción entre dos especies, la especie 1 y la especie 2, y la relación entre ellas pues la ponemos con unas flechas entre ellas. Pero las especies no interaccionan solas, o sea, no están solas en el ambiente, no están con su cuate o con su enemigo en el ambiente, comúnmente están interaccionando de muchas maneras. Y esto es lo que les quiero presentar con esta imagen, que es un sistema colibrí planta para la zona de Jomún, en la península de Yucatán. En color azul están 3 especies de colibríes y en color rojo están las especies de planta, que si mal no recuerdo son 8 especies de plantas. Junto a ellas, junto a cada rectángulo, están el nombre de las especies, el nombre científico, no les hagan caso en este momento. Y después entre ellas están áreas o polígonos grises que están conectando a las especies. Por ejemplo, la especie de colibrí que está en la parte superior azul establece interacciones con muchas especies de plantas, y esto está indicado por las líneas que están conectando a esta especie de colibrí con las especies de plantas de color rojo. Noten que no todas las especies interaccionan igual. Entonces, por ejemplo, tenemos a esta planta, a la planta que está en la parte más alta de color rojo, que solamente interacciona con una especie de colibrí, es decir, es polinizada solamente por esa especie de colibrí. Entonces, las cosas no son simples, los he ido llevando para comentarles pues cómo nos aproximamos, ¿no? Primero pensamos en interacciones uno a uno, pero después vemos que realmente son redes ecológicas de interacciones. Y me preguntaban al principio de cómo se me había ocurrido lo de esta plática, y es que vi en un programa de Netflix unas interacciones, pero realmente estaban hablando de interacciones uno a uno, no estaban ni siquiera pensando en interacciones donde metieran más especies, como es lo que realmente vemos en los sistemas biológicos. Bueno, este trabajo fue muy interesante de hacer en la península de Yucatán, en lo que fue es que fuimos a observar colibríes allá durante un año. Bien, ahora van las ideas. Considerando lo que les he dicho, la propuesta base que tengo es que independientemente de dónde, cómo, cuándo, en qué forma, bajo qué condiciones espaciales y temporales
encontremos el próximo ejemplo de vida en el universo, es claro que ese caso va a mostrar entre sus entidades componentes una arquitectura de interacciones en forma de red, es decir, esto que les estaba mostrando. Entonces, no importa que veamos, por ejemplo, que les puse un ejemplo de un árbol caminante, una, una idea, una imagen, por supuesto no tenemos evidencia. Bueno, sí hay evidencias, pero ese sería tema de otra plática. Este, y así podemos pensar en lo que quieran ustedes, ¿no? Pero independientemente de la forma que tengan, es prácticamente seguro que sus interacciones se van a conformar con esta forma de redes que les acabo de platicar. Ahora, esa red que les presenté en principio, pues en realidad es una red sencilla, porque son pocas especies las que están interactuando. Pero tenemos redes súper complejas donde hay 200, 300 especies y ya es muy difícil entender qué está pasando. Esto que les estoy mostrando aquí es otra red establecida entre colibríes y plantas. Esto es en la zona del Chac Puerto, en el norte de la península de Yucatán, donde con otra estudiante, Irazú, es un trabajo que está en proceso, ya espero que esté a punto de titularse, o bueno, le faltan pocos meses para titularse. Pues estudiamos quiénes estaban interactuando. En esta imagen, lo que tenemos a la derecha en los rectángulos son las especies de colibríes y a la izquierda las especies de plantas. Y dense cuenta, ya no es tan sencillo entender qué está pasando con todas las interacciones que están ocurriendo ahí. Pero vean cómo, independientemente de las especies que estén interactuando, nosotros podemos ver, sobre todo en la parte superior de la imagen, que hay especies que son el núcleo de las redes, es decir, son las que establecen la mayor cantidad de interacciones, que es el caso de la especie Dorica elisa, es un colibrí que prácticamente está visitando a todas las especies de plantas en la zona. Esta especie es muy relevante y eso es lo que podríamos encontrar y podríamos definir claramente si nosotros encontramos vida en otros planetas, porque podríamos saber cuáles son las especies más importantes del sistema y a la vez pues ver cuál es el efecto de esas especies y cómo lo están haciendo. Y en la parte de abajo, si vamos a las rectángulos, o bueno, en este caso cuadrados, o rectángulos acostados del lado izquierdo, no, del lado derecho, pues vemos especies de plantas que no tienen prácticamente conexiones. Esas especies se les conoce como periféricas. En el sistema no son tan relevantes. La energía y la materia no pasa casi por ellas, mientras que la energía y la materia pasa principalmente por las especies que están en la parte superior. Entonces también podemos hablar de especies generalistas, es decir, estas su corazoncito es grande y todas caben en el corazón y establece interacciones con ellas, mientras que las especialistas su corazón es chiquitito y solamente dice yo me llevo con aquella y me llevo con esa otra, pero nada más o solamente con una especie. Ese tipo de cosas son las que ya podríamos ver en interacciones en sistemas extraterrestres. Ahora, lo que les mostré fue nada más un ejemplo de colibrí con plantas, pero las redes son más complejas y podemos hablar de redes múltiples. Lo que les estoy presentando aquí fue un trabajo que publicamos en el 2016 para una selva en Veracruz, donde por un lado pues vimos las especies, otra vuelta de colibríes y plantas que estaban interactuando, pero le sumamos las especies de hormigas y plantas que interactuaban y después las especies de aves que consumían semillas de plantas. Y todas esas interacciones las agrupamos. Entonces, la imagen que están viendo aquí en forma de círculo, en color verde son las plantas, en color amarillo están los polinizadores, en color azul están las hormigas que protegen a las plantas y finalmente en color rojo están las especies de aves que dispersan las semillas y después entre ellas está toda la red intrincada
de interacciones que pudimos registrar. Esto obviamente es un trabajo englobador, nos llevó como 10 años sacar este tipo de información, pero eso es lo que pasa. Y en función de eso nosotros podríamos entender aquí cuáles son las especies relevantes en el sistema, que por ejemplo valdría la pena conservar. Si nosotros vamos a otro, el caso hipotético de que registremos vida en otro planeta, vamos a encontrar este tipo de cosas. Lo relevante de esto es que aquí estamos viendo, este es un mapa de las carreteras por las cuales fluye la materia y fluye la energía en los sistemas. Y eso nos podría pues informar de muchas cosas sobre cómo están ocurriendo las cosas en esos sistemas teóricos extraterrestres. Ahora, aquí les he estado hablando nada más de interacciones realmente positivas, es decir, donde los dos organismos obtienen un beneficio, o sea, es más, pero no se ha trabajado la parte negativa y que es una propuesta que me ha costado publicar, espero que ya pronto me lo acepten. Pero donde estoy ya tratando de meter a este tipo de consideraciones las interacciones negativas. Aquí lo que les presento es un sistema australiano. En Australia no hay colibríes, en Australia son los honey eaters, que la traducción sería como los comedores de miel, que son semejantes a los colibríes, pero son otra cosa. Y lo que les presento aquí son interacciones negativas. En el nombre, por ejemplo, Red Wattlebeard es una especie muy abundante que es muy agresiva. Pero ¿qué creen? Esta especie no solo es agresiva con las otras especies de honey eaters, sino es agresiva consigo mismo y de hecho la mayor cantidad de agresión la lleva consigo mismo y es lo que está tratando de representar esta flecha grandota que dice 509, es decir, de todas las interacciones que registramos, 509 fue para sí mismo. Ahora, es el que estaba dominando a todas las demás, si se acercaba a cualquier otra de las especies, se le echaba encima. Y tenemos otros datitos por ahí, pero lo que quiero indicar aquí es que estas son interacciones negativas que lo que hacen es que son como topes en las carreteras. Es decir, detienen la interacción, detienen el flujo de energía. Eso todavía no está estudiado, es algo muy nuevo que pues he querido avanzar y estoy en proceso como tal. Bueno, este tipo de cosas también podrían entenderse en los sistemas extraterrestres, ¿no? Aquellas topes que están reduciendo la velocidad del flujo de la energía y de la materia en los sistemas. Finalmente, ya como conclusiones, espero no haberlos aburrido, pues al menos para mí es claro que solo es cuestión de tiempo que vamos a encontrar formas de vida extraterrestres y que esas formas van a establecer interacciones entre sí, es decir, no van a estar aisladas y van a pues estar en un ecosistema donde a través de esas interacciones va a fluir la materia y la energía y por lo tanto se van a formar redes de interacciones. En ellas mismas, pues todavía falta que entendamos cómo afectan las interacciones negativas, antagónicas, como ese flujo de materia y de energía, pero también me queda claro que vamos a poder entenderlas mejor si avanzamos, al menos teóricamente, explorando cómo funcionan. Pues con eso concluyo. No sé si tengan preguntas, pues estoy a su disposición.